Bueno, vamos a partir la clase de hoy. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Ya, lo ven. Qué bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy día es mencionar, para que partamos con la energía positiva, es mencionar algo positivo que les haya pasado hoy día. ¿Quién se atreve? La profe Carolina me puso un 7. Ya, súper bien. Ahí tenemos algo positivo. ¿Quién más se atreve a mencionar algo positivo que le haya pasado hoy? Algo positivo que les haya pasado hoy. Que me desperté sin sueño. Ah, no, ¿Qué cosa? ¿Que se despertó sin sueño? me desperté sin sueño. Ah, no, mentira. Bueno, algo positivo, para mí algo positivo es que me gusta el pan amasado. Y me regalaron pan amasado y hoy día el desayuno me comí un tremendo pan amasado con mantequilla y con queso. Y eso es la máxima Ay, felicidad para mí. profe, no diga eso que me da hambre. Vamos. ¿Y Nos no va a han dar tomado hambre. desayuno o ya tienen hambre de almuerzo? Tenemos Hambre de hambre. almuerzo. Hambre de almuerzo, ¿cierto? La Alguien profesora respondió, nos da apetito. Yo no tomo Y el chamito me ayuda. el chamito. Mira, aquí dice Cristóbal que se le dio vuelta el café en la cama, chuta, pero eso no es muy positivo. Joaquín está comiendo pan con queso y David encontró una música muy buena. ¿Qué es sad? ¿Música sad? ¿Qué es eso? Triste. Triste. ¿Cómo? Triste. Triste en inglés. Ah, Triste. ok. Ya, miren, la profesora aprendió algo nuevo hoy día. Bueno, y así me gusta partir las clases a mí con algo positivo, que reconozcamos algunas cosas positivas, por muy sencillas que parezcan, que nos alegran el día. Ya, como ya conversamos de lo positivo, bueno, yo aquí siempre les tengo preparado esto, pedirles que se animen a encender sus cámaras para vernos, para conocernos. ¿Cómo va a ser nuestra clase de hoy para los que están tomando apuntes? Vamos a tener 4 partes en nuestra clase de hoy. Primero, vamos a hacer una retroalimentación de la clase anterior. Siempre, en todas las clases vamos a ver lo más relevante que se hizo en la clase anterior. Después vamos a presentar el objetivo y el desarrollo de nuestra clase, los temas que vamos a tratar hoy. Hay una actividad planificada. Yo de verdad no sé si vamos a alcanzar a hacer la actividad. Ojalá que sí, pero si no, no importa y la hacemos la próxima clase. Y finalmente, una actividad pequeñita de cierre. Entonces, parto ahora con la retroalimentación. Bueno, los apuntes. Y aquí está, yo no sé si ustedes logran ver, como hay a veces problemas con el PPT, ¿qué aprendimos y trabajamos en la clase anterior? A ver, activamos los micrófonos y el chat. ¿Quién se acuerda? Sobre la Primera Guerra Mundial. Ya, sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles eran los bandos? Los bandos, Los 4 aspectos generales sobre la guerra mundial. muy bien Camila, los 4 aspectos generales. Gabriel, ¿quieres aportar algo? No, ya me dijeron, ya me robaron todo. Ah, ya te robaron todo. ¿Quién más? ¿Quién más se acuerda de lo que trabajamos en la clase anterior? La ubicación temporal donde ocurrió los involucrados y otros aspectos generales sobre la guerra mundial. Perfecto, ¿ves? Parece que Camila tomó varios apuntes. ¿Y Muy qué bien, país? Camila. Sebastián. Los países igual que estaban aliados. Tuvieron la guerra, parte de la guerra. Ok, muy bien, ahí se respondió Sebastián, los que estaban aliados, y Aquiles también nos hizo un aporte. Excelente, ven que se acuerdan de lo que pasó en la clase y eso es porque toman buenos apuntes. Y yo voy a presentar aquí, como dijo Camila, nosotros hablamos de varios temas. Hablamos de la ubicación temporal de la Primera Guerra Mundial, eso quiere decir cuándo fue, en qué año ocurrió, ya sabemos, todos saben que la guerra comenzó el año 1914 y terminó entre 1918 y 1919. Dijimos que las líneas de tiempo son lo más importante o la figura más importante que nos permite ordenar el tiempo y los acontecimientos. También dónde ocurrió, y aquí comenzamos a conocer de a poquito el mapa de Europa, también los involucrados. Y esto, el que no tomó apuntes en la clase anterior, tiene que tenerlo súper claro. ¿Cuáles son los países que forman la Triple Alianza y cuáles son los países que forman la Triple Entente?
También conversamos de otros aspectos generales donde vimos a través de la tarea que ustedes hicieron, la cantidad de muertos, la cantidad de movilizados y que son cifras alarmantes que nos mostraba esa tablita que ustedes trabajaron. Y también conversamos un poquito de las nuevas tecnologías que habían aparecido durante la guerra, tecnologías en cuanto al armamento, a nuevos medios de transporte, como la fotito que vemos ahí con ese tremendo tanque que aparece durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, una de las cosas más relevantes que a mí me parece es que tenemos que tener claro que la Primera Guerra Mundial se desarrolla en el continente europeo. Y yo les mostré en la clase anterior, están viendo el mapa, ¿cierto? Yo les mostré en la clase anterior la ubicación de Europa dentro del mapa mundi, porque tenemos que tener claro que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que se desarrolla principalmente, el enfrentamiento entre los bandos fue en el continente europeo. Sin embargo, fue una guerra que tuvo consecuencias económicas, políticas, administrativas para el resto del mundo, incluido nuestro país. También aprendimos, voy a pasar al otro mapa, donde están las alianzas. También aprendimos en la clase anterior que en un mapa se ubican los puntos cardinales, ¿cierto? Yo les enseñé que en un mapa, prácticamente en todos, el norte se encuentra hacia arriba, el sur se encuentra hacia abajo, el este se encuentra hacia nuestra derecha, hacia el lado de Rusia que vemos aquí, y el oeste hacia el océano Atlántico. Es muy importante tener claridad en la ubicación de los puntos cardinales, porque si yo les digo ¿qué hay al norte de Italia? Ustedes tendrían que inmediatamente responderme, profesora, al norte de Italia encontramos Suiza, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, etc. ¿Ya? Eso es algo importantísimo. También es importante tener claras las alianzas. Y aquí podemos ver que la Triple Alianza, en color rojo, el mapa nos muestra que está compuesta ¿por quién? ¿Los escucho? Triple Alianza. Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Perfecto. Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Y la Triple Entente? Por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Y después se involucró Estados Unidos. Muy Francia, bien, Rusia y excelente. Reino Unido. Después Excelente, Estados Unidos. excelente. Ahora, ¿ustedes se acuerdan? Voy a mirarlos un poquito. ¿Se acuerdan que en la tablita aparecía la Triple Entente y las potencias centrales, que es la Triple Alianza, y aparecían hartos países más? Bueno, a medida que el conflicto fue avanzando, que se desencadena la Primera Guerra Mundial en 1914, comienzan algunos países a incorporarse en apoyo a un bando o a otro. Eso explica que en la tablita de la tarea aparezcan tantos países en la Entente y tantos países en las potencias centrales. ¿Vamos bien hasta el momento con la retroalimentación? Sí. Sí, ya, qué bueno. Y para los que no estuvieron presentes en la clase anterior, esto les sirve muchísimo. Los involucrados, nuevamente, aquí ustedes tienen que tener esto sí que hay que aprendérselo de memoria para que cuando yo explique en 2 clases más, cuando se comienza la guerra, lo voy a explicar solamente en el mapa, así que tenemos que tener claro, Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, y la Triple Entente, Reino Unido, Francia, Rusia y más tarde, al final, en los últimos años, el ingreso de Estados Unidos. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si nos confundimos en los países que conforman las alianzas, podemos a lo mejor entrar en una confusión cuando veamos el desarrollo del conflicto. Avanzo una más. ¿Pueden ver la tabla? No. No se ve. No avanzó entonces. Sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, aquí está la tablita y lo que yo les he explicado a ustedes era esto. Por ejemplo, en la Triple Entente, aquí tenemos los principales. Rusia, Francia y Reino Unido. ¡Ay! Se me cambió. En los primeros 3. Pero después vemos otros países que se van
sumando a esta alianza, y lo mismo pasa en los imperios centrales o triple alianza que tenemos abajo. Si bien partió Alemania, Austria-Hungría e Italia, se sumaron otros países. Y también, si ustedes se dan cuenta, para que lo tengan anotado ahí, Italia durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial se cambió de bando. Era de la Triple Alianza y después se cambió a la Triple Entente. Y eso lo vamos a estudiar, por qué ocurrió, qué es lo que pasó, qué provoca este cambio de bando. Bien, comentarios sobre la retroalimentación. Eso es lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? Ninguna cosa, profesora. Ninguna Una cosa. cosa. ¿Hay alguien que no se haya conectado en la clase anterior y que esté conectándose hoy día la primera vez? Si es así, esta primera parte, estos primeros 10 minutos que usamos en la retroalimentación son importantísimos. Ya. ¿Estamos listos entonces con la retroalimentación? Ahora pasamos a nuestra clase y a nuestras temáticas del día de hoy. ¿Me van deteniendo? Sí. Sebastián, mira, Sebastián pregunta, ¿por qué hay tantos muertos? Porque la Primera Guerra Mundial es una guerra que se denomina la Gran Guerra, donde vamos a tener muchos países involucrados y donde, aparte de los ejércitos que se enfrentan en distintas fronteras que vamos a ir analizando en el mapa, también hay atentados que ocurren de un bando u otro en ciudades donde vive la población civil, con ataques de bomba, con ataques de distintos armamentos que van a provocar también la muerte de civiles, de personas comunes y corrientes. Ahora, ¿por qué hay tantos también? Lo podemos explicar por la extensión que tiene la Primera Guerra Mundial. Imagínense, son prácticamente 5 años que hay guerra. 5 años, entonces, se fueron incorporando distintos países. Hay mucha movilización de ejércitos. Ejércitos que en algún momento ocupan distintas estrategias que también las vamos a analizar. Ejércitos que a lo mejor no estaban tan bien preparados para una guerra de las dimensiones de las que fue la Primera Guerra Mundial. Hay muchas explicaciones, Sebastián, y a medida que vayamos avanzando, tú también vas a lograr ir respondiendo a esa pregunta. Bueno, respondida la pregunta de Sebastián, ¿algún otro aporte? ¿Algo que comentar? ¿No? Profe, igual esa de la alianza, yo, yo sé un poco porque yo he visto estas películas así de guerra, ¿Ya? y que yo siempre he visto que cuando salen unos sectores así, y pasan locos buenos, lo dejan pasar, pero locos malos los matan, así por ahí me estoy enredando. Es que lo que pasa, Sebastián, no te confundas. Mira, vamos paso por paso. Hay muchas estrategias dentro de una guerra. Ahora, como estamos empezando a ver el conflicto, tú tienes que tener claro que cuando comienza la Primera Guerra Mundial tenemos dos bandos que se van a enfrentar, que es la Triple Alianza y la Triple Entente. El detalle de las estrategias, de lo que tú estás mencionando que has visto en las películas, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de las clases. Es más, yo les tengo aquí una nómina de 15 películas que hablan sobre la Primera Guerra Mundial que ustedes pueden ver. Después, si alguno está interesado, me puede preguntar los nombres. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, El Gran Desfile, son nombres de películas que hablan de la Primera Guerra Mundial. El Precio de la Gloria, Sin Novedad en el Frente, Adiós a las Armas, La Gran Ilusión, El Sargento York, Senderos de Gloria. Senderos de Gloria es una película muy nombrada y también con varios premios. La Gran Guerra, Johnny cogió su fusil, hay otra película que se llama así, y Caballo de Batalla. Son las 15 películas que yo las anoté aquí, por si a alguien le interesa, más relevantes de la Primera Guerra Mundial. Profe, Dígame. profe, la de David. caballo de batalla, ¿es de un caballo o cómo? No entendí. No la he visto, no O la he sea, de visto, alguien que David. busca su caballo. Profe, yo he visto el caballo ese que dijo usted, ¿Ya? ¿Y? caballo. El caballo de repente el dueño
el dueño se va a la guerra y el caballo le intenta seguir. Ah, Va todo por la guerra, y de repente el caballo se enreda la pata en un alambre de púa. ¿ven? Ahí tienes la respuesta. Yo no he visto esa película. Cuando salta el tanque, esa. Yo he Sí, visto, eso Creo que esa. ya, yo he visto 3 de las Ah, que yo les ya. mencioné. Sí, es buena la película. Así que es Buena la bueno, película. bueno, miren la conversación que se dio. Es bueno que si ustedes después yo les puedo poner la lista en el Classroom para que ustedes elijan qué película a ver si quieren complementar lo que estamos analizando. Bien, entonces ahora vamos a ir de lleno a nuestra clase de hoy. Y vamos a presentar, me avisan por ahí si lo están viendo lo que yo estoy presentando. ¿Se ve? Sí, profe. ya. Sí. ¿Lo ven muy pequeñito o lo ven Sí. con buen tamaño? Buen Lo tamaño. vemos bien. Ya, qué bueno. El objetivo de hoy, de nuestra clase, es comprender y profundizar una de las causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a trabajar solo una, a través del análisis de mapas y de textos. Esto es lo que yo tengo duda. Yo no sé si vamos a alcanzar a analizar textos. Los mapas sí. Así que esperemos que sí. ¿Quién me ayuda a leer este párrafo que hay aquí? Que yo lo puse a modo de reflexión. El que está en el recuadro amarillo. No, el que está aquí abajito, que dice la Gran Guerra. Ah, yo lo quiero leer. Ya, escuchamos. Ya. La Gran Guerra, un conflicto por tierra, aire y mar, fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales en la historia mundial. Miren, aquí está parte de la respuesta a la pregunta que había hecho su compañero. Esta Primera Guerra Mundial es denominada la Gran Guerra y es un conflicto que no solamente tuvo enfrentamiento de los ejércitos por tierra, sino que también por aire y por mar. Y fue una guerra a una escala distinta a lo que habían sido otras guerras a lo largo de toda la historia. Y dice ahí que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6,6 millones de víctimas civiles, o sea, personas comunes y corrientes. Para nosotros es muy difícil cuantificar lo que significa estar en una guerra. Por ejemplo, a veces nos llama la atención ver imágenes, nos llama mucho la atención ver películas o ver documentales o estrategias entre los ejércitos, pero yo les aseguro que si nosotros nos tocara vivir una guerra, sería terrible, terrible, terrible. Y para nosotros, como no hemos vivido ninguna guerra, hemos vivido terremotos, hemos vivido pandemias, pero no hemos vivido guerras. Y gracias a Dios que no hemos vivido guerra. Debe ser terrible lo que se vive estando en un país que está en un conflicto bélico. Así que eso también era modo de reflexión. Bueno, ¿y cuáles son las causas? Aquí yo hice un mapita conceptual explicativo. ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Yo lo agrupé en 3 causas. Si ustedes van a algún texto, a lo mejor van a encontrar más causas, pero yo hice una síntesis para que sea mucho más sencillo para ustedes entender. Y yo puse 3 causas aquí. Una es el imperialismo europeo, que hoy día vamos a analizar en detalle. La segunda es lo que se denomina auge de nacionalismos. Yo les voy a explicar muy bien de qué se trata cada uno. Y la tercera causa, que es una de las más complejas de entender, es lo que se llama el conflicto de los Balcanes. Y ahí, para esta tercera causa que aparece aquí en morado, vamos a tener una clase completa para explicar esto, que va a desencadenar este conflicto de los Balcanes en la muerte del archiduque Francisco Fernando, que ya habíamos mencionado en la clase anterior. Hoy día vamos a dedicarnos solo a una causa, y esa causa es el imperialismo europeo. ¿Ya? Dicho esto, sigo avanzando y están ladrando los perritos aquí
no sé si los escuchan en mi casa, porque vienen pasando los señores que recogen la basura y ellas se vuelven loquitas. ¿Las escuchan? Sí. Ya. Sí, ¿Se metieron a robar o qué? Tener la grabación por un minuto Sí. para que dejen de ladrar. Ya, no se vayan. ¿Se metieron a robar? ¿Qué? ¿Se metieron a robar? No, No, lo que pasa es Están que pasando los está, caballeros a la basura. exacto, Ah, están recogiendo la eso. basura, entonces ellas pelean ahí su territorio y se vuelven locas ladrando. Pero ya parece que Ay, se Dios. calmaron. Al Ya, parecer. yo se las mostré en las fotos, ¿se acuerdan la semana pasada? O sea, en la Ah, clase ¿verdad? pasada, a la princesa y a la canela, son las que ladran aquí y no dejan escuchar bien la clase. Bueno, parece que ya pasó. Bueno, entonces, como yo les había mencionado, vamos a trabajar hoy día en el imperialismo europeo. Y aquí les pregunto, ¿ustedes tienen alguna idea de lo que significará imperialismo europeo? No. Ningún No. conocimiento, ninguna idea. ¿Qué significará esto? Imperialismo viene de la palabra imperio. ¿Qué significará? Bueno, lo vamos a aprender hoy ¿El día. europeo? Imperialismo europeo, sí. Dice aquí Cristóbal, Hasta el último hombre, es muy buena. Otra película, ven, aquí tenemos otra sugerencia. ¿Qué significa imperialismo? Y ahora vamos a ver lo que significa imperialismo. Yo no sé si alcanzan a ver bien las letras. ¿Se alcanza a ver bien? Aquí donde dice el término, esto que yo estoy marcando. Sí, profe. Ya. Dice, aquí está la definición de imperialismo. La vamos a leer y después yo la voy a explicar. Néstor, ¿me puedes ayudar a leer? Sí. Te escuchamos. El término hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de unos estados sobre otros, u otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Muchas gracias, Néstor. Miren, si Tengo analizamos bien lo que significa esto, dice que el imperialismo es la actitud o la doctrina o la acción que conduce a un Estado a dominar a otros, ¿ya? Eso es, cuando un Estado domina a otro. ¿Y cómo lo hace? Mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. ¿Se entiende la definición? Aquí tengo más mensajes. Y casi no entendiera lo que estaba. Es normal que casi no entendiera. No entiendo, Néstor. Es normal que casi no entendiera. Ah, No, ya. no entendía nada, no podía decirlo. Ah, ya, sí. Pues a veces pasa. Y sobre todo en este sistema. Estoy Bueno, ciego. en palabras sencillas, les explico. El imperialismo se le llama así a cuando un Estado, un país, una potencia domina a otra, ¿ya? Y para dominarla lo hace a través de la fuerza militar, a través de las presiones económicas o las presiones políticas. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Por ejemplo, si Chile dominara otro país, supongamos que Chile va y quiere dominar a Argentina, quedaría la embarrada, ¿cierto? Si Chile quisiera dominar a Argentina y lo hace a través de la fuerza militar o le impone condiciones económicas, podríamos decir que Chile es un país imperialista que quiere apoderarse de otros territorios. ¿Se entiende ahora? profe, ¿Sí? pero si antes Chile tenía territorio, o sea, casi la mayoría del territorio de Argentina era de Chile, pues. Claro, la Patagonia, y que eso se disputó en guerras y también hubo otra firma de tratados. Pero a mí me interesa que ustedes entiendan lo que significa imperialismo. Es cuando un Estado va a dominar a otro. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Ya. Ahora, ¿por qué el imperialismo se va a transformar en una causa de la Primera Guerra Mundial? Por esto, porque el imperialismo prácticamente comienza
en Europa aproximadamente en 1870, porque prácticamente durante todo el siglo XIX se pasa esto de que las potencias de Europa comienzan a dominar otros territorios y eso se mantiene hasta que comienza la Primera Guerra Mundial y por eso se transforma en una causa. Ya vamos a ver por qué. Aquí hay una imagen que nos muestra, ¿qué nos muestra? ¿Qué podemos entender de esta imagen? A ver, ahí tenemos la Tierra, ¿cierto? Y pareciera que esos señores que están ahí, ¿qué están haciendo con la Tierra? Están discutiendo sobre quién domina la Tierra. Exactamente, están discutiendo sobre quién domina la Tierra. Y eso Sí, es imperialismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué tiene que ver esto con la Primera Guerra Mundial? Voy a seguir bajando para poder explicarlo. ¿Cuáles fueron esas potencias europeas que buscaron dominar otros territorios? Las que están aquí. Por ejemplo, potencias europeas que buscaron dominar otros territorios. Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia. Hay otros, pero estos son los principales. En el caso de las potencias americanas tenemos Estados Unidos y en el caso de las potencias asiáticas tenemos Japón. ¿Qué es lo que trataron de hacer ellos? ¿O qué es lo que hicieron? Porque trataron y lo hicieron. Buscaron territorios en otros continentes que podían dominar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿La Canela entendió? Sí, profe. ¿Ya? Vamos, estamos Sí. claros, ¿cierto? Ahora, miren lo que les voy a mostrar aquí. Para los que están tomando apuntes, después este documento yo se los voy a subir al Classroom para que lo tengan, pero también es bueno los apuntes. Miren lo que pasa aquí. Aquí yo les estoy mostrando, en este mapa, ¿lo ven bien? Sí. Ya, aquí yo les estoy mostrando cuáles son esas potencias que buscaron nuevos territorios. Reino Unido, Francia. Ustedes ven cuando yo muevo el cursor, ¿cierto? Sí. Francia, España, el Imperio Alemán que está aquí al medio y otros más, Italia también. En Europa, todos estos que yo mencioné buscaron nuevos territorios en otros continentes para poder dominar. ¿Y qué habrán ganado con esto? La Canela está, parece, más atenta que ustedes. ¿Qué lograron con esto? ¿Dónde creen ustedes que buscaron territorio? Yo ya les dije que en otros continentes. Menciónenme otros continentes. Parece que voy a tener que detener esto un poquito porque estas niñas siguen y no quiero perder el hilo. Una pausa, ¿ya? Ahora sí, volví. Es que mientras esté paseando las personas que recogen la basura por la calle, ellas se vuelven locas. Quedamos aquí, en esta pregunta. ¿Dónde creen ustedes que estas potencias buscaron territorio? En Asia. En Asia, bien, súper bien. ¿Dónde más? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien se le ocurre? En Asia, excelente. Y miren este mapa. Obsérvenlo por unos minutitos. Yo lo voy a tratar de agrandar un poquito más. Observen este mapa por unos minutos. ¿Qué podemos deducir de este mapa? Aquí está Europa. Aquí están las potencias que yo les mostré. Reino Unido, España, Francia está aquí también. Tenemos el Imperio Alemán, Italia. ¿Qué podemos deducir de este mapa? ¿Qué nos muestra esta leyenda?
A ver. Los territorios que Los ter- estaban buscando. Exactamente. Este mapa nos muestra los territorios que ellos adquirieron. Miren, fíjense si uno analiza el tamaño, miren el tamaño de Reino Unido y miren todos los territorios en el continente africano que se adjudicó Reino Unido durante el periodo del imperialismo. Fíjense, o sea, tiene territorios mucho más grandes que el mismo Reino Unido, ¿se entiende? Miren en Asia, todo lo que está en rosado son territorios que fueron colonizados Inglaterra. por Reino Unido, Inglaterra, que está aquí mismo, en Reino Unido, ¿cierto? Y Oceanía, miren el continente oceánico completo. Todos estos lugares fueron anexados entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX por Inglaterra. ¿Qué les parece Canadá eso? también. Exacto, ¿qué les parece eso? Claro, en América. Miren, Francia. Francia aparece con un color como amarillito, como un color crema. Francia, que está aquí, miren, prácticamente todo el norte de África y el centro de África. Aquí también tenemos otras posesiones de Francia. También aquí nos muestra Alemania, a las posesiones de Alemania, también en África principalmente. ¿Qué les parece esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto fue bueno? ¿Esto fue malo? ¿Que estas grandes potencias europeas buscaran anexar otros territorios? Fue malo porque cada vez buscaron más y eso causó ¿Y eso causó qué, Camila? No te alcancé a escuchar la última parte. la guerra. Ya. Ahí comenzó, ¿cierto? El imperialismo se transforma en una causa de la Primera Guerra Mundial. Ahora, estos fueron los principales continentes en los cuales fueron dominados, por decirlo de algún modo, por estas grandes potencias europeas. Ya les pregunté qué les parece el imperialismo. Camila me dice que fue malo. ¿A alguien le parece bien el imperialismo, que un país como Reino Unido, por ejemplo, haya dominado parte de África, parte de Asia? ¿Podemos encontrar cosas positivas en esto también? Tenían más comercio. Ya, por supuesto, y eso puede ser positivo, ¿cierto? ¿Quién mencionó eso? Tenía ¿Quién más mencionó? recursos. Sebastián, muy bien, más recursos. ¿Quién había hablado antes que no alcancé a ver? David. Ya, David. ¿Qué más? También tiene aspectos positivos, ¿cierto? Si no solamente son aspectos negativos. Entonces vamos a analizar ahora en profundidad qué pasó, porque nos quedan 20 minutos. Miren, la hora, a mí, por lo menos a mí, se me pasa rápido. Ya pasamos esto y ahora. Yo me voy a detener en la explicación. ¿Por qué se querían expandir las grandes potencias? Y aquí ustedes ya algo mencionaron. Y yo me voy a centrar en este mapa conceptual que yo tengo aquí para ustedes. Me voy a concentrar en la parte que está en rosado. Yo lo veo rosado, no sé si ustedes lo ven más rojo. ¿Cuáles son las causas de este imperialismo? Así que aquí me voy a detener y voy a hablar por lo menos 10 minutos de esto para explicar cada una. Ahí lo agrandé un poquito, pero parece que lo exageré, así que, porque ustedes no lo ven completo, ¿cierto? Solamente la parte rosada. Aquí. No, no quiere. ¿Se alcanza a ver? Ahí sí, ahí se ve completo. Me voy a referir solamente a esta parte. ¿Estamos claros? Y nos Sí. vamos a referir a las causas. ¿Por qué estas potencias? ¿Por qué Reino Unido? ¿Por qué Francia? ¿Por qué España? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué también en el caso de América, Estados Unidos? ¿Por qué Japón? ¿Por qué Rusia buscan dominar otros territorios? Bueno, aquí está la explicación.
Primero, voy a empezar por acá. El factor tecnológico de la época dice el mapa conceptual que es una causa del imperialismo. ¿Por qué el factor tecnológico? Principalmente a lo que ocurre con los medios de transporte. Por ejemplo, ¿cómo llegaban de Reino Unido a las zonas de África? Necesitamos transporte, ¿cierto? No podemos ir En caminando. barco. No, claro, no podemos ir caminando de Reino Unido a África o de Reino Unido a Asia. Por lo tanto, una de las causas del imperialismo que lo pueden explicar es la necesidad de las potencias por mejorar los medios de transporte para llegar a lugares que nunca habían sido explorados, ¿ya? Yo les quiero mostrar lo siguiente. Cuando voy a volver al mapa, aquí, ven África, ¿cierto? Había al inicio del siglo XIX, esto es año 1800, siglo XIX parte ahí, había lugares de África, sobre todo aquí en la zona sur, que nunca habían sido explorados por el hombre. Todavía en el siglo XIX, había lugares donde el hombre nunca había llegado. Entonces, con el imperialismo, ¿qué pasó? Que muchos lugares fueron descubiertos. ¿Por qué? Porque tuvimos una mejora y la creación de nuevos medios de transporte. ¿Se entiende lo que explico? Sí. Ya, aparte de la Camila, ¿los demás me entienden? Sí. Sí, ya, qué bueno. Sí. Miren, tenemos 39 conectados, ojalá que de los 39 que están conectados, los demás también estén comprendiendo lo que la profesora está explicando. Estoy tomando fotos. Ah, qué bien. Bueno, tenemos una primera causa. Una segunda causa, y esto es un tema súper potente que vamos a profundizar durante la próxima clase, el factor cultural. ¿Qué significa eso? Eso significa que estas grandes potencias de Europa y de otros continentes que ya hemos mencionado, sentían que ellos de cierto modo eran superiores al resto y que tenían el deber moral de transmitir su cultura y religiosidad a territorios que, según su percepción, estaban en desorden. ¿Se entiende lo que digo? ¿O es muy difícil? Sí se entiende. Ya. Por ejemplo, Inglaterra, Reino Unido, que son los que mayor cantidad de territorios adquirieron principalmente en África y en Asia. Ellos sentían que era una misión civilizadora el hecho de llegar a un lugar que para ellos no estaba civilizado y transmitir la cultura que ellos tenían. Eso explica que en África, por ejemplo, hayan países que hablan inglés. Y eso fue porque fueron conquistados por Reino Unido. Y así se fue transmitiendo no solamente el idioma, sino que también se fue transmitiendo la cultura, la forma de vivir y también, en algunos casos, la organización política. ¿Ya? Así que ahí tenemos otra causa, otra causa. También tenemos otra causa para explicar este imperialismo, el factor científico que tenemos acá. Y esto yo lo relacioné con lo que había dicho aquí en el factor tecnológico. El hecho de explorar nuevos territorios. Cuando se está viviendo el imperialismo europeo, había muchas zonas de África y de Asia que nunca habían sido exploradas. El hombre nunca había llegado a esas zonas. Entonces, con el imperialismo, esto también explica un factor científico de explorar, conocer y entender y comprender nuevos territorios. ¿Ya? Ahora nos vamos al factor principalmente económico, y aquí está lo que mencionaron algunos compañeros, el hecho de necesitar nuevas materias primas para la industria. Por ejemplo, cuando funciona una industria, supongamos que
hay una industria que fabrica automóviles. ¿Qué necesita la industria automovilística para funcionar? ¿Qué necesita? ¿Dónde están los capos en autos? ¿Qué necesitará? Va a necesitar materias primas. ¿Y qué es la materia prima? Ya, materiales. La materia prima es lo que yo necesito para poder producir algo, ¿ya? Y vamos a dar un ejemplo sencillo. A ver, si queremos hacer un queque. Hoy yo hablo de pura comida, ¿se dan cuenta? Harina. ¿Qué necesitamos para hacer un queque? Harina, Huevos, ¿qué Imperial. más? Los polvos Royal, ¿cierto? O Imperial, ¿qué más? Azúcar. Azúcar. Necesitamos esos ingredientes que serían nuestra materia prima, pero también necesitamos los implementos, necesitamos un horno, necesitamos un molde, y todas esas cosas se transforman en esenciales para producir algo. ¿Por qué les explico esto? Porque las industrias europeas, las industrias de Reino Unido, las industrias francesas, las industrias de Estados Unidos, las industrias de Japón, las industrias de estos países que se vieron involucrados en buscar otros territorios, necesitaban abastecerse de materias primas para su industria. Por lo tanto, si en su territorio había algo que faltaba, lo podíamos buscar en los territorios nuevos que estábamos adquiriendo. Y además, después de obtener las materias primas y les hacemos el producto, podemos también tener un nuevo mercado donde nos van a encontrar el producto. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí se entiende. Ya, lo voy a explicar en el mapa para los que dicen, ¿y esta señora de qué está hablando que no le entendemos nada? Miren, en este mismo mapita voy a tomar el caso de Reino Unido. Reino Unido tiene industrias. ¿Qué necesita para que sus industrias funcionen? Necesita materia prima. ¿De dónde puede obtener la materia prima que ya o se le está agotando o ya no le queda? De estos territorios que fue adquiriendo. Entonces, llevamos la materia prima para Reino Unido. En la industria lo transformamos en un producto elaborado. Supongamos que obtuvimos cuero de aquí. Es una suposición, cuero. Lo llevamos a la industria y hacemos zapatos. ¿Dónde vamos a ir a vender esos zapatos que hicimos después? Acá. Vamos a abrir nuevos mercados en las mismas zonas de donde obtuvimos materias primas. Y así va a haber un incremento comercial, como alguien mencionó. Ese es un ejemplo para que ustedes entiendan el factor económico, ¿ya? Ahora, espero que esté esto clarito. Tenemos otro factor, que es el factor demográfico. Profe, todo dicen, va a pasar lista. Sí, en un ratito más, cuando termine de explicar esto, paso la lista. Ah, ya. El crecimiento demográfico. Cuando hablamos de demografía, para los que están tomando apuntes, demografía es una ciencia que estudia el movimiento de la población, ¿ya? Y eso significa que había población que necesitaba salir de los lugares de origen y emigrar hacia otros lugares, y aquí están nuestros nuevos lugares para poder poblar también esas zonas que se iban adquiriendo, ¿ya? Así que también tenemos un factor demográfico. Y todo esto que estuvo pasando con este reparto del mundo provocó tensas relaciones internacionales entre los países. Y para eso, yo vuelvo al mapa y les pregunto lo siguiente. ¿Creen ustedes que Inglaterra, que estos países que están en Europa, estaban contentos cuando un país adquiría mucho más territorio que el otro? ¿Los escucho? No. 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 Eso No. fue generando una gran Jamaica. tensión. Oye,
Chicos, qué cantidad de interrupciones. Ahora me están golpeando aquí en mi casa. Un minuto más, perdón. Que cuide, profe, suele pasar. No, le están pegando a la profe. Ay, Dios. Bueno, al menos no la interrumpe el net. Ya salió el nuevo campeón. ¿Quién anotó lo que era demografía? Es que no alcancé a anotarlo. Yo tampoco anotarlo. Es ciencia que estudia el movimiento de la población. Ay, gracias. Gracias, Krishna. Te queremos, te queremos. Miren, me llegó un encargo. ¿Ven? ¿Esas Sí. son papas fritas? Parece, no, y ojalá fuera papa frita. Parece que todo ocurrió durante esta clase. Así que lo siento. Dios. Bueno, qué terrible. ¿Ven? Así, eso pasa cuando uno hace clases en la casa. Pasan cosas. El imperialismo, para retomar, genera tensiones entre las potencias europeas. Tensiones y rivalidades que van a llevar a la formación de estas alianzas que conocemos, de la Triple Alianza y la Triple Entente. Por lo tanto, el imperialismo que estamos viendo aquí se transforma en un punto importantísimo que va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Así que es muy relevante entenderlo. Otra cosa que es importante, hoy aquí las letras blancas no se ven, pero yo se los voy a explicar. El Estado que va a dominar a otro va a ser reconocido con este nombre, como metrópolis. Por ejemplo, Reino Unido sería la metrópolis, que es la potencia en el fondo que conquista otro territorio. Y en el caso del que es conquistado, se denomina como colonia. El que es conquistado sería una colonia. Por ejemplo, Reino Unido conquistó Egipto en África. Por lo tanto, ¿quién es la metrópolis? ¿Reino Unido o Egipto? Reino Unido. Reino Unido. ¿Y quién es la colonia? Egipto. El que es conquistado. ¿Ya? Eso también es importante que ustedes lo anoten, los que están tomando apuntes. Y ven que no vamos a alcanzar a hacer la actividad, pero no importa, la vamos a hacer la próxima clase. Y para ir cerrando nuestra clase de hoy, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué fue entonces el imperialismo? Y voy a dejar de compartir con ustedes y lo voy a poner aquí. Voy a plantear mi pregunta. ¿Qué fue el imperialismo? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Quién se atreve? Puede ser a través del chat, puede ser a través del micrófono. ¿Qué fue esto? Yo sé que saben. Miren, voy a empezar yo la frase en el chat. Por ahí está funcionando el chat. Miren, ahí yo inicié una frase y alguien levantó la manito. Yo vi que alguien levantó la manito por ahí. No puedo ver toda la pantalla. Ya, bien, Carlos. Muy bien. ¿Quién había levantado la mano? No alcancé a ver el nombre. Pero efectivamente, el imperialismo es cuando un país quiere dominar a otro y lo domina, ¿ya? Y en el siglo XIX pasó esto. Las potencias europeas trataron de dominar a otros territorios que están en África, en Asia principalmente, y de este modo obtener beneficios económicos y diversos beneficios como los que analizamos hoy. ¿Alguien más que quiera aportar lo que entendió del imperialismo? ¿Estamos bien entonces?
Sí, profe. Profe, Ya. Sí, profe. Bueno, la síntesis es eso. Cuando ustedes, la profesora les pregunte después, ¿qué es el imperialismo? Bueno, es la acción que tomaron las potencias de Europa al conquistar nuevos territorios. Con que sepamos eso, vamos a entender lo que significa el concepto. Aquí les dice, se basa en las ideas de superioridad aplicando prácticas de dominación. Muy bien, Aquiles, eso es algo que vamos a discutir en la próxima clase y el texto que yo tengo habla de esto que tú estás planteando aquí. Bueno, quedan 54 minutos, así que en estos 4 minutitos yo doy por cerrada la clase, no se desconecten porque voy a pasar la asistencia. Y aquí me tienen que decir presente o ausente.